Bueno, bienvenidos. La intención en esta mañana es brevemente compartir con ustedes el concepto, que en realidad es un concepto empírico, después explico por qué. Eso me parece raro decir concepto empírico, ¿no? Que cultivamos en esta fundación, que se llama Vocación Humana, y que es prioritaria en la formación para la vocación humana. O sea, ¿qué es la vocación humana, en definitiva? ¿No? Eso es lo que quiero decir, ni más ni menos. Y anticipo la idea de que es un concepto empírico porque no es algo que, por lo menos es nuestra intención, no sé si lo logramos, que permanezca en la teoría. Empírico significa que es algo que de alguna manera tiene un correlato práctico, ¿no? Es decir, no es que nos quedamos lucubrando respecto de qué es la vocación humana, pero eso no quita que hay que pensar y hay que tener por lo menos más o menos en claro a qué nos referimos. Cuando decimos vocación en el lenguaje habitual, hablo de la calle, ¿no? Sin nada sofisticado. Por supuesto que puede tener muchas denotaciones y connotaciones, puede significar muchas cosas, pero habitualmente lo aplicamos, ¿no? A eso me refiero a la carrera o la actividad o el trabajo que un joven o una joven va a llevar a cabo en su vida y que lo hace decidir qué carrera va a seguir, ¿no? Si ingeniero o ingeniera o músico o lo que fuera, o carpintero, no importa. Ese es el uso habitual, decimos, es una vocación. Por supuesto también está la vocación religiosa, pero el uso habitual es ese, ¿no? Y un detalle mínimo, una cosa obvia, siempre es bueno, como decía un filósofo Bertrand Russell, mostrar que lo obvio no es tan obvio, ¿no? Bueno, lo que no es tan obvio es que muchas veces, aún haciendo buenos cursos de orientación vocacional, bueno, el chico y la chica no están seguros de qué van a seguir. Y justamente uno dice, bueno, no saben porque no tienen la experiencia. ¿Cómo voy a saber qué es ser ingeniero o lo que fuera, o médico, si no tengo la experiencia de serlo? ¿No? Es como una especie de círculo vicioso. Sin embargo, si fuera una cuestión de información o de, en realidad, no nos pasaría lo que a algunos nos pasa, hablo por mí, quizás pasa el tiempo y uno dice, ¿por qué no cultivé tal saber o tal arte o tal? No necesariamente para dedicarme a eso, ¿se entiende? Como que a uno le quedaron muchos hilos que por ahí los puede retomar. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental, digamos, creo yo, de por qué no siempre elegimos lo que queremos, es más que lo que queremos, ¿no? O para lo que estamos llamados a hacer? Y es porque en realidad no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Una cosa que puede parecer un lugar común, pero en realidad es el centro de gran parte de los saberes de Oriente y Occidente. No nos conocemos a nosotros mismos. Retomo un poco, antes de ir a esta idea de conocerse a sí mismo, la idea de la vocación, ¿no? Vocación es una palabra que viene del latín vocatio, que significa algo muy sencillo, que es llamado, ¿eh? Por eso en inglés se dice a call también, ¿no? O sea, es un llamado. La pregunta que uno puede hacerse, de nuevo, ingenua, ¿no? Es si es un llamado, ¿quién nos llama? ¿O de dónde viene ese llamado, si hay un llamado? ¿Quién nos llama? ¿No? Y eso fue un llamado del más allá, de un extraterrestre que tenemos, está haciendo su vocación marciana. Bueno, ¿quién nos llama? ¿No? ¿O de dónde viene ese llamado? Porque en realidad, a ver, parece ser algo de uno mismo, y sin embargo, ¿cómo puede ser que uno mismo no se escuche a sí mismo? Bueno, ahí va la idea del conocimiento de sí. Pero acá decimos, cuando decimos vocación humana, ¿no? Vocación humana, pareciera como una redundancia, porque en cierta manera uno dice que
ya que ahora tuvimos un encuentro cercano, ¿no? Extraterrestre, pero digamos, básicamente la vocación es humana, ¿no? Porque dado que imagino que el perro tiene mucho más en claro lo que tiene que hacer que nosotros, ¿no? O el animalito. De todas maneras, cuando decimos humana, ahí es para justamente fortalecer la idea de una vocación que no es solo profesional, aunque también puede ser, no tiene que ver solo con la carrera, sino que tiene que ver con que quizás todos tenemos un llamado a ser más nosotros mismos, ¿no? O sea, tiene el sentido de que es una vocación de ser nuestra propia profundidad, de poder desplegar talentos y dones, como quieran llamarlo, que traemos y que muchas veces no escuchamos o no advertimos, ¿no? Ese es el concepto muy básico que manejamos acá. Yo muy básico porque claro que no lo hemos inventado, simplemente acá solemos decir, suelo decir yo que lo que hacemos es un plagio, no hay nada de lo que está acá que digamos nosotros que es original. En todo caso, es una síntesis que retomamos, ¿verdad? En el fondo, en todas las tradiciones de sabiduría, sea filosófica, occidental o orientales u otras, de alguna manera está la idea de que el ser humano tiene un llamado, no digo con estas palabras, por supuesto, pero tiene un llamado a ser más sí mismo. Ahora, ser más sí mismo no es ser solamente este yo que tiene un currículum, una historia. Ese ya lo conocemos bastante y suele ser bastante aburrido, por lo menos, ¿no? Cuando uno está en una reunión y dicen que vos qué haces o qué sos y uno empieza a contar, y es bastante aburrido, ¿no? Es decir, en cambio, porque el currículum es para trabajar, pero no es tanto para ser lo que uno está llamado a ser. Justamente la vocación humana tiene que ver con un desplegar algo más profundo de uno mismo. Por eso anticipé esta idea de vincular la vocación humana con el conocimiento de sí. Y conocimiento de sí, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que, por supuesto, en Occidente lo pone en circulación Sócrates, aunque esta idea de conócete a ti mismo, ¿no? Y, por supuesto, según la tradición, Sócrates lo habría tomado de una inscripción del oráculo de Delfos, ¿no? Donde decía exactamente esto. Probablemente Sócrates le da un giro particular, no voy a hacer la historia de esto, en donde una de sus máximas era esta, ¿no? Conócete a ti mismo. Ahora, lo que es interesante, y, y no es para aburrir con temas, con textos con palabras griegas, pero esta gnotis auton es en griego, este ti mismo, ¿no? En griego es, acá está la palabra, es autos, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que a mí me parece que literalmente podría traducirse como conoce tu sí mismo, que es diferente, ¿no? Porque conocerse a sí mismo uno le parece, sobre todo a cierta edad, que uno ya se conoce, ¿no? Es decir, nací aquí, hice esto, hice lo otro. Sin embargo, todas esas cosas que uno sabe de sí mismo y que pone en un currículum o comenta en un cóctel, eh, son archisabidas, pero no tocan la profundidad. En ese sentido, el término sí mismo puede ser útil, no es para pegarnos a las palabras, para distinguir la idea de que el ser humano tiene una estructura necesaria, pero más superficial, que es el yo, con su historia, etcétera, y otra parte más profunda, que podríamos llamar sí mismo. Esto es simplemente una terminología que podemos cambiar, simplemente para entendernos, ¿no? O sea, la vocación humana tiene que ver entonces no tanto con remachar la parte yoica que ya sabemos, sino con presuponer que
hay algo más profundo en nosotros mismos, que es nuestra identidad más profunda, que es el sí mismo, ¿no? Eso que en alemán es selbst, en inglés es self, tiene muchos términos, ¿no? En sánscrito, tiene la lengua sagrada de la India, hay una palabra bellísima, que es Atman, justamente, ¿no? Bueno, muy bien. Pasamos del azul al negro. Gracias. Atman, gracias. Atman, justamente, significa uno mismo, literalmente, ¿no? Y es la identidad profunda, profundísima de cada ser humano. En este caso es divina para el hinduismo, ¿no? Esto es un neutro, sin la N. Por supuesto, acá hay gente muy joven, por ahí no se va a acordar de eso, pero es la plancha que tiene alma, ¿no? Bueno, de todas maneras, digamos, lo que presuponemos entonces, yo le dije que era un concepto empírico, todavía no llegué a la parte empírica, el presupuesto, la hipótesis que manejamos es que hay una vocación humana. Y que esa vocación humana, si existe, no es que uno la descubre de una vez para siempre a cierta edad, sino que es algo para ir descubriendo y ahondando en toda la vida. Y bueno, después vamos a ver un poquito, hablar un poco del cómo, pero una cosa que me parece fundamental es si existe la vocación humana, es algo esencial. Si no, no te estoy hablando, por favor, que es esencial esta fundación, no estoy hablando de eso, estoy hablando del concepto. Si existe, es fundamental, porque estamos hablando de quiénes somos verdaderamente. Y es fundamental prestarle atención o cultivarla, ¿no? Hay 1000 caminos para hacerlo, 1000 formas, ¿no? Por supuesto. Ahora, la otra característica que me parece importante señalar de esta vocación humana es que probablemente, si bien lo presentamos como algo universal, pareciera que la vocación humana es única y irrepetible en cada ser humano, ¿no? ¿Y eso qué implica? Eso implica que probablemente nadie puede decirle al otro, mira, tu vocación humana es esta, ¿no? Como si dijéramos, tipo, una forma directiva, ¿no? Vos tenés que hacer esto, hacer bla, bla, bla. A veces uno dice que ojalá uno pudiera tener esa partitura, pero no. La idea es que justamente la vocación humana requiere de un acto libre de autocomprensión, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no es ni deseable o es contradictorio el querer imponer a alguien cuál es su vocación humana. Más bien es un trabajo libre, ¿no? Lo que sí podemos es compartir saberes que a lo largo de la historia, tanto en Oriente como en Occidente, como en otras tradiciones, pareciera que con otras palabras, ¿no? Han aportado en esto de el descubrimiento y el desarrollo de la vocación humana, pero en realidad es para que cada uno lo haga, si le interesa, o lo cultive a su manera, ¿no? En ese sentido, simplemente para poner otro ejemplo, en uno de los textos más bellos de la India y más conocido, Bhagavad Gita, justamente leemos que en uno de sus pasajes, que ustedes saben que de alguna manera en la tradición de la India, y el Bhagavad Gita es muy claro en eso, la persona o el ser humano debe cumplir justamente con su dharma. Ahí no usan la palabra vocación humana, no digo que sean sinónimos, pero son términos que van en esa dirección. Su dharma, ¿no? Su dharma es una palabra bastante intraducible porque es muy profunda, pero es su rectitud, lo que lo lleva a hacer el camino propio, digamos, ¿no? Es decir, el Dharma es universal, hay un Dharma cósmico, pero hay un Dharma de cada ser humano, es el Svadharma, ¿no? El Dharma de cada uno, ¿no? Dice, el tigre tiene que cumplir el Dharma de tigre, no de oveja, y a la inversa, ¿no? Entonces, cada ser humano tiene su Dharma, y entonces en el Bhagavad Gita hay un pasaje que dice que es preferible cumplir el propio Dharma
aunque sea imperfectamente, que querer cumplir el de otro perfectamente. Esta idea de que cada uno tiene que tocar su instrumento, no el del otro. Lo cual no quita que uno pueda, digamos, inspirarse en el Dharma de otro, pero no para imitarlo en forma ciega, sino para justamente hacer lo equivalente o lo que le corresponde a cada uno según su modalidad, ¿no? Y su carácter único, ¿no? Su carácter único e irrepetible. Porque si hay algo que podemos aportar es ese carácter único, ¿no? No único en el sentido de yo soy único y, ¿vieron? Yo hago lo que quiero, como se llama, es la fórmula del mal analizado, ¿vieron? Que ahora yo hago lo que quiero. No, eso es egoico. Yo me refiero a brindar de sí esa profundidad que presuponemos en esto que estamos diciendo, hemos recibido quizás todos, ¿no? Todas. Bueno, ahora quisiera completar esta idea con una formulación muy sencilla que es reductiva, ¿no? Es decir, como se dice, el que avisa no traiciona. Voy a poner algo muy simplote, pero de alguna manera me parece que sirve como para, en un encuentro inicial, entendamos un poquito más esto de qué significa la vocación, ¿no? Y eso, muy simplote que estoy diciendo, responde a una pregunta muy sencilla, pero no tan fácil de responder en la práctica. Y es la siguiente: ¿qué hacemos, o mejor dicho, desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos hacer esto y no hacer lo otro? ¿Por qué ustedes están acá pacientemente aguantándome y no se van, qué sé yo, o lo que fuera, ¿no? Bueno, en realidad la vida todo el tiempo nos está dando opciones, a veces más restringidas, a veces menos restringidas, pero casi siempre hay como opciones, ¿no? Y fíjense que hay, sencillamente hablando, como les dije, muy simple lo que voy a poner, hay dos grandes fuentes de impulsos, ¿no? En la práctica estoy diciendo, que nos llevan a tomar una decisión. Uno es lo que quiero, que ojalá fuera una sola cosa, son muchos quereres, y otra cosa es lo que debo, ¿no? Que a veces se me mezclan un poquito, a veces no sé si lo que quiero, lo que debo, lo que debo, lo que quiero, pero digamos, simplificando, hay como quereres y deberes que hacen que, bueno, que a veces por supuesto que colisionan. Entonces, simplemente lo presento de una manera muy, muy simple. Tenemos como quereres que son conjuntos de impulsos, ¿no? Que varían, porque por supuesto, no es que los quereres no son malos, simplemente son. Algunos son negativos, puede haber quereres destructivos, etcétera, pero del querer puede ser quiero tomar un vaso de agua, hasta cuestiones mucho más elevadas, hasta cuestiones muy bajas, ¿no? Pero los impulsos los tenemos, a veces los detectamos, a veces no los detectamos porque a veces son inconscientes o subliminales, etcétera. Pero en todo caso el yo, vamos a llamarlo el yo, se ve muchas veces influido por esos quereres. Pero vieron que a veces uno no sabe bien qué es lo que quiere. Los chiquitos tienen la ventaja de que son espontáneos, ¿no? Pero uno dice, no, se pone caprichoso, no sabe lo que quiere, pero a nosotros también nos pasa lo mismo, solo que disimulamos un poco más, no siempre. Porque muchas veces compiten, ¿no? Las distintas, digamos, impulsos que provienen del querer. Pero tenemos otro grupo que, como les dije, también a veces se confunden, que son los deberes. Esos deberes, la palabra deber es una buena palabra, pero a veces tiene mala prensa, no sé por qué, porque tenemos deber, tenemos muchos deberes en la vida,
Pero es cierto que a veces hay deberes que son imaginarios, que son lo que algunos psicólogos llaman mandatos en el sentido negativo del término, que, no sé, tengo que seguir la carrera que mi padre me impone, que eso ya no existe más, pero creo en esa época, pero digamos, lo que fuera, en todo caso, como sea, muchos deberes se nos infiltran y hay muchos deberes que son fundamentales, como el Dharma, ¿no? Eh, una persona que, por supuesto, hay personas más hedónicas, ¿no? Que se guían más por los quereres y hay personas más superyoicas, ¿no? Que se guían más por los deberes. Pero en cualquier caso, ese equilibrio no es nada fácil, ¿no? Eh, Me acuerdo Joseph Campbell, el estudioso de los mitos norteamericanos, eh, decía que una vez él estaba en un bar y había un matrimonio con un adolescente, ¿no? Del hijo, seguramente, y le habían servido un jugo de naranja. Esto es una pavada, no se esperen ninguna anécdota extraordinaria. Bueno, entonces el padre le decía, toma ese jugo, ¿no? No quiero. Tomá este jugo. Dejalo, que no tome el jugo. Entonces le dice, no puede, nada, no puede estar este chico por el mundo haciendo lo que quiere. Entonces él dijo, esto es lo que nos pasa, digamos, ¿no? Que muchas veces justamente nos imponen, que recordaba una novela famosa en donde el protagonista dice, nunca hice lo que quise, ¿no? Es terrible eso, ¿no? También, por supuesto, si uno hace solo lo que quiere y no cumple, es decir, los deberes, vieron que Gandhi decía, qué curioso, la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU se habla de los derechos y no de las obligaciones, ¿no? El ser humano tiene deberes y eso está muy claro en todas las tradiciones, ¿no? Pero independientemente de si son buenos o malos, son como dos consorcios, ¿vieron? Digo, propietarios, o sea, en el sentido de que los quereres colisionan muchas veces, los deberes también, y entre sí colisionan muchas veces. Por lo tanto, el yo, pobrecito, se encuentra, o no pobrecito, pero en todo caso se encuentra que tiene que dirimir, porque no puedo hacer, si, hay una anécdota que cuenta Ramakrishna. Ramakrishna es uno de los más grandes místicos de la India del siglo XIX, y de todos los tiempos quizás, pero se ubica en el siglo XIX, y él cuenta una historia que los maestros orientales transmiten mucho a través de parábolas, también lo hacía Jesús, ¿no? De cuentos, ¿no? Y él dice que había dos jóvenes que tenían un día libre, imaginemos la India del siglo XIX, ¿no? Y amigos, entonces un día libre dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos al templo o vamos al prostíbulo? ¿No? Y empiezan a discutir, ¿no? No, que sí, que el prostíbulo, que el templo, que... Bueno, está bien, el que quiere el prostíbulo va al prostíbulo, el que está al templo va al templo. Y el que está en el templo dice, ¿por qué no estaré en el prostíbulo? Y el que está en el prostíbulo dice, ¿por qué no estaré en el templo? Entonces, Ramakrishna se pregunta, ¿cuántas veces estamos verdaderamente en donde queremos estar, pero mucho más en donde debemos estar con mayúsculas, ¿no? ¿Se entiende? No estoy proponiendo la solución de entre uno y otro, simplemente estoy contando ese dilema que hace que a veces justamente los adultos nos sentimos muy seguros de que tenemos que seguir esto, pero en realidad no estamos nada seguros, ¿no? Obviamente también nos podemos quedar en la indecisión, ¿no? La indecisión es algo que hay un dilema que cuenta un filósofo medieval, no importa, Juan de Buridan, que dice, a veces somos como un asno que tiene a la misma distancia dos parvas de heno, está muerto de hambre y se muere de hambre porque no se decide si ir a la izquierda o a la derecha, ¿no? Bueno, la cuestión es que este pobre yo, lo llamo pobre porque pobrecito muchas veces sufre, no es que él puede detener el mundo y decir, bueno, me detengo, me tomo un año sabático de la vida y ordeno los quereres y los deberes. Si así fuera,
el año sabático existe relativamente, el año sabático igual sigue, el tiempo sigue corriendo siempre. Por lo tanto, si esto fuera más o menos la interioridad de un sujeto, tenemos acá justamente lo que podemos llamar, ya lo voy a poner en nombre más técnico, el principio de realidad, ¿no? Para ponerlo en términos psicoanalíticos. Es decir, el mundo, dirían ustedes, los acontecimientos, ¿no? Que van empujando y que hacen que uno tenga que, en función del querer y deberes, tomar una decisión. No sé si me explico. El pobre yo tiene tres frentes, por lo menos: los quereres, los deberes y el principio de realidad. Por supuesto que acabo de, como yo les dije, era una simplificación de hacer un plagio, digamos, casi descalificando algo mucho más útil que hizo Freud, cuando decía que justamente el yo estaba sometido, esto está simplificado, ¿no?, al super yo, al ello, el principio de placer, el principio, digamos, del super yo que nos impone lo que debo hacer, y el principio de realidad. Y él decía, el yo es como es el triple vasallaje del yo, o triple esclavitud del yo, que tiene que, ante los tres, tiene que, de cierta manera, administrar esas tres potencias. Bueno, si el ser humano fuera nada más que esto, porque en realidad hay muchas antropologías, ¿no?, y muchas psicologías, en realidad terminaría aquí mi charla. Para mí de ustedes no falta mucho, no se preocupen, pero digamos, terminaría aquí mi charla porque en realidad lo que falta en esta fórmula, por decir así, es el lugar de la vocación humana, ¿no? ¿Dónde estaría? Bueno, o sea, no es un lugar, no es una cuestión de un lugar físico, por supuesto. Lo que presuponemos con la vocación humana es que hay justamente, como yo les dije, un sí mismo. Ese sí mismo está, lo he puesto acá, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el sí mismo está presente en todo el ser humano, pero en cierta medida sería, si existe, un órgano psíquico, espiritual, que tiene una captación de que, en última instancia, tendría la captación de lo que fundamentalmente debemos y queremos. Y, de alguna manera, una cierta conciencia de lo que ocurre, lo que nos ocurre, no como hechos simplemente que nos ocurren, sino también como un llamado. Me refiero, la vocación humana obviamente es algo interno, pero que sea interno no significa que no se pueda descubrir a partir de lo que nos ocurre o nos acaece externamente. Pongamos el caso de Gandhi, que por ahí han leído sus memorias, mis experiencias con la verdad, o si no, la película famosa ya, bastante vieja, pero muy buena, creo yo, cuando Gandhi se forma como abogado en Gran Bretaña y luego va a trabajar en Sudáfrica, donde hay muchos hindúes, trabaja para un hindú rico. En aquel momento Gandhi era simplemente un abogado comercial o civil, toma un tren y bueno, por discriminación racial, en fin, o étnica, hoy en día la palabra raza no se usa, lo tiran de la primera clase, lo tiran a la tercera clase. Entonces, cuando llega a destino, Gandhi, enojado, le cuenta a su jefe o cliente principal, y le dice, a mí también me pasa, no te preocupes. Gandhi lo toma esto, más allá de su indignación, como un llamado. O sea, muchas veces las situaciones externas son las que nos permite encontrar un llamado. Pero para eso tengo que tener una conexión interna y no ver las cosas simplemente como acontecimientos, sino también como señales, no en el sentido supersticioso de ver señales por todos lados. Eso es un paso para atrás, ¿no? Es un poco como decía Jung, ¿no? Quien mira solo hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro se despierta, ¿no? O sea, hay un despertar que tiene que ver con ver las cosas o vivirlas como que de alguna manera nos están acompañando en un proceso de búsqueda. El sí mismo, por eso,
tampoco es una conexión absoluta, que dice, ya me conecté con el sí mismo, tengo primera clase de avión y ya estoy. No, es un trabajo en el cual se van siempre mezclando quereres y deberes, cuestiones inconscientes, apegos en el mundo, pero en cierta medida tiene que ver con el trabajo de conexión con algo más profundo de uno mismo. Por último, digo por último para que ya se queden tranquilos, que no va a ser mucho más largo, la pregunta que uno puede hacerse es cómo se logra esto. Y si yo respondiera de modo mecánico, o digamos, si le dijeran, no, tomen nota una receta, me estaría contradiciendo porque, digamos, acabo de decir que no hay forma, no hay recetas. Lo que podemos encontrar, cuando digo cómo, me refiero con qué recursos contamos para trabajar la vocación humana. Y para eso no es que yo lo he inventado, me baso en lo que todas las tradiciones proponen, ¿no? Con distintos nombres y distintas formas. Son básicamente, que yo sepa, 4 grandes recursos. Uno, y el orden no es porque uno es más importante que otro, simplemente por una cuestión didáctica. Uno son los textos. Es decir, de un lado están las fuentes valiosísimas, que puede ser desde la Biblia hasta los textos herméticos, hasta o cabalísticos, bueno, los textos orientales, hindúes, taoístas, etc. Textos que también, no solamente textos en cuanto a palabras, también puede ser música, puede ser cosa que también cultivamos acá, bueno, imágenes, en fin. Hay una cultura que de alguna manera tiene como función recordar. Y ustedes saben que recordar significa volver al corazón, ¿no? O sea, de alguna manera, también quedó esa cosa arcaica en inglés, ¿no? Cuando uno se aprende de memoria que dice by heart o par cœur en francés, ¿no? Está esta idea de que el corazón es un órgano que recuerda cuestiones más profundas y los textos son recordatorios. En realidad, bien entendidos, son como, por eso mencionamos a Bhagavad Gita o Sócrates, que no escribió nada, pero quedó, sus discípulos lo recogieron, etcétera, ¿no? Los textos son como mapas. Los textos estamos hablando referidos a, bueno, a lo que estamos ahora compartiendo. Los textos son como mapas de personas que hicieron un camino y dejaron distintas versiones de cómo se transita esa vocación. Por tanto, son inspiradores. Esto no implica que uno tiene que ser un erudito, ni mucho menos, ¿no? A veces basta una página, un pasaje, no es un tema de erudición. Es un tema de que realmente pensamos que la teoría, y yo al principio un poco lo dije, se contrapone a la práctica, pero hay una teoría que es, lo puse con TH a propósito, que en griego teoría significa no solo teoría tal como la entendemos, sino significa contemplación, ¿no? Y teoría significa también peregrinación, es una peregrinación hacia los dioses o hacia la verdad. O sea, los textos inspiran, ¿no? La segunda cuestión son las prácticas. Por supuesto que la lectura inspirada, el punto 1, es una práctica, pero hay prácticas más específicas. Por supuesto, la más difundida y que siempre aparece cuando uno menciona prácticas es la meditación, que hay muchas formas de meditar, ya sé, pero la meditación tiene que ver o las formas de meditación como distintos recursos para encontrar un silencio interior que me conecte con ese sí mismo, o que me abra un poquito, aunque sea a una insinuación del sí mismo, ¿no? También, por supuesto, hay otras prácticas corporales, que siempre son también meditativas en un punto, prácticas vinculadas con los sueños, cosa que también trabajamos mucho acá, que los sueños son un regalo que nos da la psique muchas veces
para marcarnos nuestra distancia respecto del sí mismo, o a veces al contrario, nuestra inspiración. Por supuesto hay otras prácticas, pero en tercer lugar, la comunidad. Es decir, si bien el proceso de búsqueda y desarrollo de la vocación humana es único y repetible, nos enriquecemos profundamente cuando hay un otro o una otra, digamos así, o más de uno, que comparte conmigo lo que le está pasando, porque es un poco como decían los pitagóricos, la escuela pitagórica, muy antigua, de fines del siglo VI a.C., decía que un amigo es un otro yo, ¿no? Ellos brindaban y decían filotes y sotes. Filotes y sotes es una expresión griega que significa un igual el amigo, ¿no? Brindaban y decían filotes y sotes. Un amigo es un igual, ¿no? Queriendo decir algo muy profundo. No es que es un igual solamente porque lo quiero, sino porque es como un espejo de lo que me pasa a mí, ¿no? Un espejo diferente, por supuesto, pero si yo puedo, no voy a poder compartir todo, es imposible, pero si yo comparto algo que profundamente me está pasando y el otro me lo comparte a mí, allí hay, en ese proceso, hay como una inspiración recíproca y un acompañamiento amoroso. Por eso la comunidad no se puede forzar, no es que uno dice, bueno, vamos a una comunidad y no, no, es algo que tiene que darse a veces en pequeños grupos, a veces digamos, de a dos puede ser incluso, pero bueno, en todo caso, acá la llamamos comunidad de diálogo y silencio, aunque la palabra comunidad bien entendida ya incluye esto. ¿Por qué de diálogo y silencio? Porque es una comunidad en donde aprendo a escuchar. Una cosa es el diálogo de argumentaciones, otra cosa es el diálogo en donde yo hago un vacío, en el buen sentido de la palabra, interior, hago un lugar para escuchar qué le pasa al otro. Y por eso el diálogo y el silencio son inseparables. Y muchas veces necesitamos que alguien nos acompañe sin decirnos nada, o acompañamos sin decir nada, pero hay una presencia. Estas tres puntos son, creo, ineludibles. Hay un cuarto que es, quizás por eso lo dije al final, el más controvertido, pero todo esto que estoy poniendo acá no lo inventé yo, están todas las tradiciones, no hay tradición que no tenga esto, por lo tanto parece ser algo, digamos, intrínseco a lo que estamos tratando, al despertar y desarrollo de la vocación humana. Me refiero a la figura del maestro o maestra, que uno puede decir, bueno, pero es contradictorio, o directora espiritual, lo que fuera, o guía, en fin. Porque uno dice, bueno, si hay un maestro o maestra, en el fondo se pierde esa libertad propia de quien lleva las riendas de su vocación humana. Sin embargo, vamos a decir lo siguiente. Siempre es bueno cuando uno tiene estas cuestiones ver qué pasó en las tradiciones. Y uno se da cuenta que en las tradiciones, si hay un maestro de carne y hueso o maestra, ese maestro o maestra es como si dijéramos un referente que despierta el maestro interior. Es como si el sí mismo fuera, por así decir, el maestro auténtico. Por otra parte, la palabra magister se contrapone en latín a la palabra minister. El ministro es el que se ocupa de las cosas chiquitas, que es el que administra. El maestro es el que se ocupa de la excelencia, de lo grande. Hemos invertido un poco el valor de las cosas, ¿no? Nos parece que el ministro... Bueno, por eso se dice el ministro de la Eucaristía cuando hablan de un cura, de un sacerdote, ¿no? Magister, magis es también la máxima jesuita, ¿no? Que es excelencia, ¿no? Bueno, la idea entonces es que pongamos dos ejemplos rápidos. Uno, San Agustín.
San Agustín dice, bueno, lo pongo acá arriba, San Agustín en su libro acerca del maestro dice que el verdadero, puede haber muy buenos maestros, pero para él, como cristiano, cada tradición tiene que, o habla en su registro, por supuesto, ¿no? Que el maestro es Cristo, ¿verdad? Como un poco decía Pablo, ¿no? No yo, sino Cristo vive en mí. Bueno, así como en la Cábala, que es la mística judía, es el Adam Kadmon, ¿no? El hombre primordial. Es decir, bueno, pero en todo caso San Agustín dice, puede haber muchos maestros, pero el verdadero maestro, en última instancia, es Cristo, porque, bueno, insisto, es cristiano. Y Ramakrishna, para mencionar el mismo místico de la India, nos trae una historia. Pero antes de contar la historia, quiero decir que en la India tradicional, el guru, que es el maestro, muchas veces se lo considera el guru Deva. Deva es masculino, es decir, el guru Dios. Ahora, esto puede llevar a un endiosamiento de las personas, sí, por supuesto, pero hablemos de la buena praxis, no de la mala praxis. La mala praxis se define a partir de la buena praxis, porque si no, que esto se deforma, sí, se deforma, por supuesto. Hay un endiosamiento muchas veces de un ser humano, lo cual es muy negativo. No obstante eso, el sentido profundo, ¿cuál es? La buena praxis. Es que el maestro es un testimonio de algo que tengo que desarrollar en mí. Ahora, por supuesto, está el caso bien conocido de Krishnamurti, ¿no? Krishnamurti decía que él tuvo su experiencia en la teosofía, ¿no? Pero él decía, no doctrinas, no maestros, ¿no? O sea, como él de alguna manera un poco quemaba esas naves diciendo que todo eso produce apego. Yo creo que Krishnamurti, a ver, acá nos interesa siempre ver qué aporta cada uno. Creo que Krishnamurti tiene una función ecológica, ¿no? De recordarnos la identificación ¿se entiende? Quedarnos pegados en la doctrina, quedarnos pegados. Pero no podemos negar que en las tradiciones ha funcionado el maestro, o sea que no podemos negar algo que funcionó. ¿Es necesario el maestro? Yo diría que lo importante es el maestro interior. Lo otro, si se da, será un acompañamiento, pero no, ¿se entiende lo que quiero decir? Lo importante es el maestro interior y no olvidarse de eso, ¿no? De esa cuestión. Y termino entonces, esta vez termino en serio, con una anécdota del propio Ramakrishna que cuenta una historia que es la siguiente. Es una anécdota, ¿eh? No es me refiero, es una historia, no es una historia verdadera, ni siquiera es una anécdota, es un cuento. Es un cuento. Bueno, la cuestión es que, imaginemos India del siglo XIX, bastante arcaico, el discípulo, que se llama Chela, tal cual, va a visitar todos los días a su maestro, que era su guru. El maestro le enseña cosas extraordinarias, él se va siempre inflamado por ese saber, y un día el maestro dice, bueno, hoy no va a venir porque le tenía que cruzar un río, y para eso tenía que tomar una balsa, y como había habido una inundación, la balsa dejaba de funcionar, entonces el maestro dice, hoy no viene. Sin embargo, el chico llegó puntualmente. Entonces le dice, el maestro sorprendido, el chico no, de que haya llegado, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo es que viniste si no está la balsa? Dice, es un cuento esto, ¿no? Le dice, muy fácil, maestro, yo no podía perder una lección tuya, entonces fui al borde del río, a la orilla, junté mis manos, evoqué tu imagen, recordemos la idea del Gurudeva, ¿no? En el contexto de la India. Y caminé encima de las aguas y crucé. Pero eso lo contó como una cosa que no era muy importante, como una cosa natural. El maestro, en cambio, que por lo visto no era tan buen maestro, se quedó fascinado pensando, este tontolete me evocó a mí y hizo este gran milagro,
ya llegué a unas alturas increíbles, ¿no? Entonces abrevió su lección, fue al río, dijo yo, y se ahogó. Bueno, todos nos quedamos contentos de que se fue ese maestro trucho, diríamos en criollo, pero en realidad la historia esas anécdotas tienen siempre otra vueltita, ¿no? No solamente que el maestro era trucho, sino qué pasó con el chico que hizo un milagro con la imagen de un maestro trucho. Bueno, porque el chico era puro de corazón. Entonces, lo que él veía del maestro no es lo que el maestro era, sino lo que estaba en su corazón. Y eso me permite recordar una máxima que todos me están hartos de que yo la repita, es una máxima taoísta, ¿no? El taoísmo es una tradición, unas grandes tradiciones místicas de China, ¿no? Que dice así: el ser humano, el hombre en el sentido de ser humano correcto, con el medio incorrecto, obra correctamente. O sea, ¿se entiende, no? Ahí está el peso, y sigue diciendo, el hombre incorrecto con el medio correcto obra incorrectamente. O sea, en este caso, en las cuestiones que mencionamos nosotros, lo más importante es el corazón. La corrección es el corazón, ¿no? El compromiso que se le pone y no tanto los medios. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Gracias. No sé si... Abrimos espacio de alguna duda, alguna pregunta. En el Zoom, si alguno tiene alguna duda, puede escribirla y vamos a administrarlas, ¿no? Imaginarán, no tenemos posibilidad de... Si hay 100 preguntas, no vamos a poder... Pero pongan las preguntas, nosotros vemos de responder, y lo que no se puede responder en otro momento, no hay inconveniente. Pero pueden escribirlas. Y aquí, quien tenga alguna duda, puede formular su pregunta. Con libertad, ¿eh? Sí, cómo no. Sí. Ahora le alcanzamos el micrófono para que pueda escuchar los del Zoom también. Perdón. Hola, sí. Perdón, voy a hacer una pregunta muy procedimentalista por ahí, después de escuchar... Perdón, no te escuché. Como muy de procedimiento, más que después de escuchar cosas tan profundas que me resonaron. Yo quería saber cómo es la propuesta de la formación, cómo se empieza, digamos, este camino, lo venimos haciendo, los más grandes, algunos por ahí lo quieren empezar. ¿Y cómo es la propuesta de ir acercándose, digamos, a estos textos, a estas prácticas, de ir perteneciendo a una comunidad en donde uno va pudiendo compartir preguntas, silencios y más cosas? Y bueno, y como quiénes serían esos maestros en este, ¿no? en este espacio. No, está muy bien la pregunta. Igual después, ahora yo voy a decir algo, pero después Mariana va a dar algunas indicaciones más precisas, digamos, ¿no? En cuanto al formato, digamos. Pero básicamente la formación está pensada como una actividad que se da una vez por semana, que tiene contenidos teóricos y prácticos. Es decir, en cuanto a lo teórico, tenemos una cantidad de sesiones grabadas a la cual el participante puede acceder, más un material escrito, digamos, ¿no? Esas sesiones grabadas, de alguna manera, y ese material escrito, desarrolla todo esto que estamos diciendo con más detalle.
los contenidos, un poco sintetizando, ¿no? Provienen de dos grandes fuentes, de acudir a lo que aportan las tradiciones espirituales. De manera sencilla lo hacemos, no es que alguien tiene que ser un erudito. Si alguien quiere más información, hay bibliografía, pero hay material escrito. Y también la otra fuente es el aspecto psicológico, es decir, que ayuda mucho a acercar lo espiritual. Por ejemplo, la obra de Jung, ¿no? En particular, que es la que más... ¿Por qué utilizamos a Jung? Hacemos otra referencia psicológica, porque Jung nos acerca más a lo que hacemos nosotros, ¿no? De manera tal que no sea algo que quede solamente en la formulación. Ojo, las espiritualidades son prácticas, no son teóricas, pero a veces van tan alto que también es bueno bajarlo no en el mal sentido, sino adecuarlo a los procesos inconscientes, a los complejos, por eso trabajamos los sueños, eso en cuanto a los contenidos. Pero cuando se viene acá, una vez por semana, hay gente que no puede y lo hace por Zoom. Yo pienso que es mejor venir, pero bueno, eso va en cada uno. Por otra parte, estas sesiones están grabadas y no las puede... Igual la reunión que se hace por Zoom también se graba, ¿no? Cuando vienen acá hay dos instancias, o tres, una media hora de incubación, que se hace, que puede ser algo corporal, música, que hay mucho acá, algo también plástico, o sea, un pequeño toque como de alguna manera para conectarse un poquito, ¿no? De una manera sencilla, pero integral, porque ya te digo, va variando un poco según vienen distintos profesores, ¿no? Que hacen eso. Y después hay 2 horas más, o sea, son 2 horas y media, ¿no? Una que es de intercambio teórico. Ahí o bien desarrollamos, está Humberto Sicia, está José María Boselli, está Pablo está en el Zoom. Bueno, y es decir, es un momento de intercambio en donde o bien desarrollamos algún tema, si alguien quiere que lo hagamos, o bien retomamos lo que estuvo por internet, digamos, o hay personas que tienen inquietudes personales, ¿no? Esa es una hora. Y después hay otra hora, puede ser a veces una antes, a veces hacemos primero una, después la otra, que es una hora de práctica, ¿no? De meditación o algún otro tipo de práctica que proponemos. Independientemente de eso, la casa está abierta toda la semana para la gente que quiere venir a la biblioteca, que quiere venir al jardín, que quiere encontrarse. Hacemos 2 retiros grandes por año, vienen los que quieren, por supuesto, pero realmente vienen muchas personas, en donde concentramos mucho la parte práctica, independientemente de los textos que siempre son inspiradores, ¿no? Y también promovemos, pero promoverlo significa que siempre en libertad, que se armen grupos de trabajo interior más chiquitos, ¿no? Pero, digamos, cada uno con el quien quiere y si quiere, porque si bien intentamos que el encuentro de un grupo de un año que está, digamos, cursando, haya respeto y escucha, hay mucha más profunda que se produce en un contexto de intimidad, ¿no? Bueno, no sé si te respondí. Gracias. Un poco para tomar alguna inquietud del Zoom, la mayoría está contestado, pero lo vamos viendo. Pregunta Maya si todos los encuentros están a cargo de la misma persona. Esto está respondido, que tenemos también en ese sentido espíritu comunitario y hay varias personas que están en esos intercambios que comentó. Lo mismo también en las clases las sesiones que están grabadas. Si hay mucha bibliografía, hay bibliografía, pero no hay una obligación imperiosa de acceder a ella y conocerla toda. Eso es al tiempo de cada uno, cuando cada uno lo sienta
necesario, siempre nosotros entregamos algunos textos, algunas fichas orientadoras que sirven para acompañar las sesiones que se van grabando y los intercambios. No hay una rigurosidad universitaria de examen, si eso, digamos, tranquiliza un poco. No pasa nada si uno llega, uno tiene sus tiempos. Especialmente tenemos tiempos en lo que es psicológico-espiritual. No es un tiempo cronológico de que tengo que hacer esto para tal día, sino que son procesos internos, un poco como lo que comentaba Bernardo. Después, el tema de los sueños lo trabajamos, ¿sí? Hay otra pregunta de Rosana, vamos a abordarlo como tema en algún momento del año. También Rosana consulta por los encuentros a distancia. Sí, todos esos encuentros de intercambio quedan grabados, entonces uno puede, y sí puede haber participación de quien está en el Zoom, así que es interactivo, y las clases y las sesiones y estos encuentros, si uno no pudo participar, lo puede ver en otro momento, ¿no? Bueno, aquí Analía, que es tutora de la casa, va contestando algunas cosas para los del Zoom. Gracias, Analía. ¿Cuánto dura la la formación dura, en realidad uno va participando, está pensada en 4 años, creo que algo de esto iba a hablar Mariana también, ¿no? Pero está pensada en 4 años y después hay una continuación, porque esto del trabajo espiritual, el encuentro con uno mismo, no termina nunca. Entonces hay posibilidad de seguir con una modalidad similar posteriormente. Pero está pensada en principio en 4 años, ¿no? Sí, si se puede hacer en modalidad mixta, sí, por supuesto. Nosotros invitamos a que todos los que pueden vengan, pero a veces hay alguien que está muy lejos o no puede. A veces puede venir, a veces puede no venir, a veces puede estar más veces en el Zoom o a veces presencial, ¿no? Ahí agoté las inquietudes del Zoom. Y los agotamos a todos. Sí, no queda mucho más por decir. La cursada arranca a mediados de marzo hasta fines de noviembre. Hay un aula virtual a la que pueden acceder tanto los que están haciendo la formación de forma presencial como los que la hacen exclusivamente por Zoom y los que la hacen mixto también. Es muy simple el uso, con generarse una contraseña suficiente, tienen asistencia para hacerlo de todas maneras, y allí es donde encuentran estas sesiones grabadas que son el hilo conductor temático que lleva prolijamente durante todo el año lo que se va desarrollando, con clases de Bernardo y Leandro Pinkler intercaladamente. Ellos dos están a cargo de eso. Y luego, aquí, como les comentaron, los días de encuentro, que para primer año este año son los martes, por la mañana y por la tarde, pueden elegir el turno que quieran, pueden eventualmente recuperar una clase si se la pierden. De todas maneras, todo queda subido al aula virtual. Idealmente invitamos a que se pueda seguir un ritmo con todo este material, porque si no el proceso queda medio como a medias tintas. No hay obligatoriedad de nada y cada uno busca su ritmo y sus tiempos, pero idealmente es ir siguiendo un poco la propuesta para que la fuerza del grupo también, más allá de que no se obliga a nadie a compartir, hay algo que ocurre cuando nos encontramos, que es que se facilita el camino a transitar. Hablemos o no hablemos, ¿no? En esto de la comunidad de diálogo y silencio. Y creo que todo lo demás... Horarios de cursada... El horario de la cursada de la mañana es de 9:30 a 12 y el de la tarde de 18:30 a 21. Los martes, los días martes iniciando mediados de marzo. Las fichas que comentó Bernardo, este material y Humberto, bibliográfico y de acompañamiento a las sesiones, quedan en el aula virtual a disposición. No hay que leerlas a rajatabla, hay gente que es más de leer, hay gente que es más de escuchar, hay gente que es más de las dos cosas. Todo eso es buscar en la modalidad personal.
y hay un equipo grande de personas que acompañan también a cada curso para asistir en lo que necesiten. Acá hay muchos, estamos en esa tarea, así que cuentan con el apoyo si lo creen necesario. Pero bueno, no sé si queda alguna duda acá en el salón o en Zoom. ¿No? Sí, es muy factible. Tenemos mucha gente que cursa desde el exterior. Y quería agregar, no sé si quedó claro lo que dijo Humberto, que los encuentros de los martes son sincrónicos, o sea, pueden participar en el momento que está ocurriendo el encuentro. Y intervienen los del Zoom, se desmutean, hablan, comparten, si así lo sienten. Y así todo, si no pueden participar ese día, va a quedar grabado y subido al aula. Perderse no se pierde nadie de nada nunca en general. Así que los requisitos de inscripción, ninguno, no hay que tener conocimientos especiales, simplemente hablar con secretaría o mandar un mail o escribirnos por las redes, por Instagram. La página es bastante completa y hay mucha información, pueden encontrar ahí la descripción de lo que estamos comentando también, mandar consultas desde la web, llamarnos o venir personalmente, están todas las vías disponibles. Acá hay otra pregunta, a ver. A ver. Gracias. Además de la formación, entiendo que hay una cantidad de cursos que se pueden tomar individualmente. Exacto. ¿Nos podés contar un poco más Sí. al respecto? Porque al entrar en la página yo me sorprendí muchísimo, De la porque es de una cantidad de cosas. riqueza y de Sí. un abanico de posibilidades enormes, sin tomar, digamos, la decisión de entrada de hacer la formación. A eso me refiero. Sí, hay muchas actividades que se ofrecen durante el año que son mensuales o bimensuales, depende de cada una, con temas afines y específicos de lo que se recorre en la formación. Es como una amplificación y un hacer foco en diferentes temas con distintos profesores, que eso es optativo para quien lo hace, para quien cursa la formación siempre tienen una bonificación si quisieran hacer otros de esos cursos. Y haciendo la formación hay varias actividades que no queremos ponerles tanta información toda junta, pero que pueden optar por hacerlas de manera gratuita, que de nuevo son como amplificadores de ciertos aspectos, según la modalidad de personalidad, según las necesidades del proceso de cada uno, desde compartir espacios de prácticas vocales hasta compartir espacios donde se pueden poner en palabras los propios procesos. Hay todo un acompañamiento. Bueno, los espacios de meditación siempre están presentes dentro y por fuera de los horarios de las cursadas. Gracias, Su. Es mucho lo que se ofrece para que cada uno encuentre su propio caminito y su propia forma en que todo esto le llegue al corazón y puedan profundizar en su búsqueda personal. Tenemos el coro también, ¿no? Sí, las prácticas, bueno, prácticas vocales lo dije más genérico, pero sí, es en coro. Perdonen, buenos días a todos. Hay una pregunta que quedó, o dos preguntas de José Luis Aizcuri que por ahí se escapó a Humberto o no han podido escuchar o no ha quedado claro. El temario cada año se presenta la espina dorsal de todo el año con los temas que se abordan año por año. La formación en sí son 4 años, pero no hay necesidad, esto lo comentó Bernardo en un momento, creo que Humberto también, no hay necesidad de que haya una concatenación año por año, es decir, uno puede hacer un año y después tomar un respiro y seguirlo. Lo ideal es hacer la formación completa, pero no hay ninguna obligación de hacer este recorrido. Respecto del Espinel, de los temas son muy diversos, se aborda la temática de la psicología junguiana, se aborda alquimia, se aborda eh, todas las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, en punto a justamente lo que comentaba Bernardo, que es
el despertar de este sí mismo, de esta conexión, y acercarnos a través de las teorías y a través de las prácticas que las compartimos, quedan grabadas y ustedes pueden sumarse, ir conformando esta comunidad de diálogo y de silencio. Pero creo que con esto está contestado, pero también había otra pregunta respecto de los requisitos o cuánto sería el costo. Como no tenemos todavía los costos para el año que viene, sí pueden inscribirse aquellos que quieran escribiéndonos. En secretaría les van a dar las informaciones necesarias, eh, pero todavía no tenemos los costos 2026. A título informativo, ronda los 130.000 pesos este año. La cuota, tenemos varias opciones, pero para que tengan una idea de lo que sale mensualmente. El año que viene seguramente va a tener algún aumento más, pero para que tengan una noción de dónde estamos con el tema económico. Creo que no sé si había más. Si hay una que se escapa, Pablo, si la querés Sí. contestar. ¿Cuál? Natalia pregunta si vemos posible que lo hagan desde España, que lo Sí, cursen. lo contestó Mariana, y sí, es Ah, posible ya desde lo cualquier leí. lugar. Hay que ver cuál es el horario, y como quedan grabadas, uno lo puede ver en otro momento si es que no pudo estar en vivo, pero los que están viendo por Zoom ven que hay una tele allí donde está toda la gente que se junta tanto en el salón como por Zoom. Entonces hay un intercambio muy fluido entre los que estamos en el Zoom o no tenemos la posibilidad de acceder personalmente a ir a Araos y seguirlo por Zoom, y el día que se puede se acercan a la casa, y eso es lo que de alguna manera queremos, es que no haya diferenciación entre los que estamos vía Zoom y los que estamos presenciales. Eh, sí, está bueno aclararlo. En el horario de la mañana, que comienza a 9:30, hay una media hora de incubación, lo que llamamos incubación, una hora de intercambio, que lo llamamos así, que es traer las preguntas de lo que se vio en las grabaciones que ustedes pudieron ver en algún momento de la semana, y otra hora más para lo que llamamos las prácticas, donde hacemos prácticas y compartimos las inquietudes que tengamos. Es decir, que esto es lo que conforma hasta las 12, el día martes, y de 6:30 de la tarde hasta las 9 los días martes también para primer año. Creo que con esto queda allanado también la aclaración de los horarios. Si les parece, porque ya estamos en 12:20, aquí los que estamos presentes estamos invitados a seguir la conversación y las preguntas, todos los que estamos acá, los tutores, lo que necesiten, abajo tomando algo y picando algo. En casa se tienen que picar algo ustedes, pero pueden también quedarse un ratito en el Zoom, que están Ani, Pablo y Elvira para responder lo que quede ahí boyando. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Perdón, veo que José Luis pidió